Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 202. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Pera. Pues nada, como os digo siempre, aunque a veces en distintos formatos, queremos anunciaros nuestros cursos de fotografía online, todo lo que necesitáis para aprender fotografía a vuestro ritmo, desde los conceptos más sencillos de fotografía a los temas más avanzados. Son 10 euros al mes, sin permanencia, podéis daros de baja cuando queráis, pero siempre que estéis suscritos pues tendréis acceso a todos los cursos que tenemos. Y bueno, y la gracia un poco es que vamos subiendo cursos a medida que pasan los meses, ¿vale? Tenéis el curso de iniciación a la fotografía digital, el de iluminación en estudio básico, el curso práctico de fotografía digital, el curso de retrato de carácter, el curso de boudoir ya, o sea, es una plataforma que entendemos y creemos que nos está quedando muy bien, que tenemos un contenido que creemos muy interesante. Está muy mal que lo digamos nosotros, pero sinceramente son cursos de 4 horas de duración cada uno, entre 3 y 4, con 10 lecciones por curso, grabados en estudio profesional, con un contenido a la más interesante, con sesiones en directo, porque el de retrato de carácter volvimos a ver las últimas 3 lecciones, mi mujer y yo el otro día, y ostras, ya te digo que está mal que lo digamos, pero los comentarios del actor sobre el actor han sido muy heavy, porque es verdad, chulo. Con el actor es de gusto trabajar. Entonces, bueno, que sepáis que existe esta plataforma de cursos, que le peguéis un vistazo en estudiolightroom.es/cursos y nada, y si nos seguís ya sabéis de qué calidad estamos hablando, y si no, pues oye, os animamos a que lo descubráis, a que entréis y os suscribáis. Y hoy queríamos tratar un tema que ya tangencialmente se había dicho en alguno de los programas y eso se había tocado bastante. Sí. Doy fe que no hemos hecho mucha preparación y eso, pero sé que tú conoces este equipo en bastante profundidad, Pera. ¿Qué es una NAS? ¿Qué es una NAS? ¿Qué ventajas tenemos a la hora de utilizarla en fotografía? Y bueno, quisiera leer un poco o decir un pequeño comentario que tuvimos en Telegram de uno de los oyentes cuando hablábamos de hacer una web y de contratar un hosting, comprar un dominio. Nos decía este oyente y este participante en Telegram nos decía que quisiera dar su opinión al respecto, y que es que tenéis la posibilidad de hacer un hosting en un NAS, ¿vale? Nos hablaba de las marcas, el precio y todo eso. Entonces lo tocaremos un poco, el tema del consumo y eso, y venía un poco a raíz de este comentario que yo digo, bueno, pues podría ser interesante que nos explicaras, Pera, cómo tienes tú la configuración y más o menos qué es lo que podemos tener con un NAS, desde copias de seguridad hasta acceso remoto y todas estas ventajas. Bueno, hay que entender qué es esto de una NAS primero. Una NAS no es otra cosa que un almacenamiento en red. Y en red no quiere decir otra cosa que va por la red. Ya sea una LAN o sea una WAN, o sea una área local o una área global, ¿vale? Sea a través de internet o sea en una red local, en tu casa. Me sonrío porque acabo de ver la diferencia. Yo siempre había oído lo de la LAN y claro, local o wall. Sí, es local o Ostras. worldwide. Pues fíjate las carencias. Bueno, es lo de World Wide Web. Sí, efectivamente. Bueno, pues NAS es Network Area Storage. Ajá. Así de sencilla. Y es local, básicamente. No, pero puede ser, claro, puede ser. Evidentemente es solo menciona red, puede ser de área local o área global. Correcto. O sea, da exactamente igual. ¿Cuáles son las ventajas de tener una NAS para un fotógrafo? De entrada, hay que diferenciar cuál va a ser el uso que vamos a dar. Hay que pensar también cuál es el acceso que vamos a tener a la NAS. Si tenemos una NAS en casa y la tenemos conectada a nuestros ordenadores o a nuestro ordenador vía Ethernet, pues ya sabemos que RJ45 y vamos a tener como máximo 1 gigabit. Hoy por hoy 1 gigabit. Ajá. Podríamos tener más rápidos, pero la mayoría de NAS son de 1 gigabit. ¿Eso qué quiere decir? Hablamos en bits. Para los que no sean de informática hay que tenerlo claro. No en bytes. O sea, hay que dividir esa cifra entre 8, que es un octeto. 8 bits es un byte. ¿Eso qué quiere decir? Pues muy simple. Que podemos comparar de una forma sencilla cuál es el rendimiento que tenemos, por ejemplo, con acceder a un USB 2 con respecto, vamos a acceder a nuestra NAS en casa. Si tenemos 1 gigabit y lo dividimos por 8, tenemos que son 125 K por segundo. Hoy en día 125 K, no, megabits, perdón, por segundo, no gigabits, 1 gigabit son 1000 megabits, ¿vale?
125 megas parece una cifra más que aceptable. Pero claro, el tamaño de los archivos en fotografía son grandes, pueden ser muy grandes. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que una NAS no es eficaz para trabajar con archivos grandes? Sí, es eficaz, porque al final estamos trabajando con nuestro archivo en los temporales de nuestro disco nativo, y cuando cerramos el archivo y lo grabamos va a la NAS. Se puede trabajar. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay muchos sistemas que no admiten tener archivos en red. Por ejemplo, Lightroom. Lightroom no puede tener los catálogos en la red. No puede estar el catálogo en una NAS. El catálogo debe estar local. Puedo tener un catálogo local y acceder a los archivos que están en la NAS. Esto puede funcionar, no es ningún problema, no existe ningún problema al respecto, porque bueno, va a gestionar la descarga del archivo cuando lo necesite. Si no lo necesita, pues no hace falta. Porque las previsualizaciones estarán en local. Y si tenemos previsualizaciones en Lightroom 1.1, no pasa nada. ¿Cómo lo utilizo yo? A ver, yo lo utilizo de dos formas diferentes. Por un lado, utilizo la NAS como repositorio general, donde tengo mis copias de seguridad. Entonces, cada vez que yo actualizo una fotografía en local, en uno de los discos que tengo locales, pues esa fotografía, cuando ha cambiado, su fecha de modificación varía, tengo un software de la NAS que lo que hace es copiarlo al servidor y tenerlo en la NAS. Vale. Tengo la misma versión de cada archivo en dos lugares. Vale, la misma NAS se puede montar de distintos sistemas para tener en la propia NAS copias de seguridad, ¿no? Pero eso es otro tema. ¿Vale? Una cosa es cómo funciona en este caso la NAS. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál es la ventaja? Es que yo, por ejemplo, me vengo aquí al estudio con mi portátil, que solo tiene los catálogos, porque los catálogos, ¿qué hago yo? A ver, del iMac, el catálogo pasa a la NAS. A la que enciendo el portátil, el MacBook, ese catálogo pasa al MacBook. Y siempre tengo el catálogo en dos ordenadores totalmente diferentes. Yo puedo abrir y seguir trabajando con las fotos desde el portátil contra los archivos de la NAS y desde el iMac contra los archivos locales que luego se vuelcan en la NAS. Así que mi portátil, si yo me vengo aquí al estudio y me conecto vía WAN a través de Internet, puedo acceder a mis fotos que están en la NAS y seguir trabajando desde aquí. Yo actualizo una foto, se cambia en la NAS y cuando enciendo mi ordenador se pasa al iMac y lo hace de forma automática. Es lo que te iba a decir, pero tampoco son una carga excesiva de datos si lo haces a través de No, porque pensar que es una foto. Claro. O sea, al final tú editas una foto. Si una foto puede ocupar un gigabyte, por ejemplo, ¿vale? Pues ya sé que, bueno, va a tardar 10 veces más en enviarse. 10 veces más. O sea, bueno, pero eso sí. La división es de 10, es fácil. Pero si se trabaja, bueno, pero un giga, o sea, en Lightroom y tal tampoco será tanto, porque al final Lightroom marca y tal, o sí que ocupan esa... No, a ver, hay dos cosas. O sea, cuando trabajamos en Lightroom, la ventaja es que tenemos previsualizaciones 1.1, por ejemplo. Entonces él no accede al archivo a no ser que lo necesite. ¿Cuándo accede al archivo? Cuando va a guardar. Cuando yo le voy a decir, no accede nunca. No accede nunca, lo deja. No tiene que hacerlo. Si ya tiene la previsualización a tamaño completo, no necesita. Entonces yo puedo trabajar. Luego además puedo decirle a Lightroom que trabaje con previsualizaciones inteligentes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me puedo desconectar incluso de la NAS y seguir trabajando, seguir haciendo niveles, lo que quiera. Y cuando conectas, sincroniza. Y cuando conecto, no es que sincronice, es que entonces simplemente puedo coger y exportar el archivo. No voy a poder exportar porque no tengo el origen. No, vale. Pero puedo seguir trabajando con esas previsualizaciones inteligentes desconectado. Te dirá que no tiene el archivo para eso, para exportar y estas cosas, pero sí puedes trabajar. Sí, pero una de las ventajas de tener una NAS es que no solo tengo un repositorio de copia de seguridad, sino que pueden trabajar más de una persona con las mismas fotos. Esa es la ventaja, entre comillas. Con las mismas fotos o no, pero al menos con el mismo repositorio, eso sí. Para la gente que trabaja en las TIC y trabajan en desarrollo, ahí sí que existen herramientas específicas para el control de versiones. Aquí no tenemos control de versiones, simplemente hay que ser medianamente cuidadoso. 2 personas trabajando con el mismo catálogo no pueden hacerlo. Claro. Aunque lo tengan en local cada uno, porque al final es un archivo diferente. Vale. Y una cosa son las previsualizaciones, que eso sí que lo podrían compartir, pero otras son los ajustes.
O sea, podríamos utilizarlo en un estudio, pero cada uno trabajando en un proyecto distinto. Por ejemplo, sí, con un catálogo diferente. O sea, mientras uno está editando un catálogo, otro está otro. Pero lo recomiendas para un estudio de bodas, sí, ¿no? Al 100%. Mira, en un estudio de bodas, ¿qué se puede hacer? Es muy sencillo. Se puede dividir una boda en catálogos por momentos. Vale. Entonces, si hay 2, 3 fotógrafos que pueden estar editando fotos, pues cada uno puede usar uno. Y todas las fotos están en el mismo sitio. No, normalmente tienen más de una boda al fin de semana, entonces cada uno puede trabajar en una Podéis boda. tener las imágenes, los RAWs, podéis tenerlo en la NAS. Es más lento, evidentemente. Es más lento que trabajar en local, pero os puede solucionar ese tipo de problemáticas. Pero ¿por qué lo uso yo en una NAS? Porque si no estoy en el estudio, o sea, no estoy en casa, y estoy en el estudio o estoy en cualquier otro sitio, y necesito una foto, porque la necesito, porque estoy haciendo otra cosa y necesito una foto, yo me puedo conectar y la puedo descargar. Puedo descargar la versión final porque el TIFF está ahí, o puedo editarla porque la necesite en ese momento. Tenéis que ver la NAS entonces como un juego doble. Podéis usarlo como repositorio de copia de seguridad, que es muy útil, porque las herramientas para NAS, para sincronización de archivos, son bastante eficaces. Sí, funcionan bastante. ¿Vale? Sí. Y no tenéis que depender de otros sistemas de copia de seguridad que os obligan a abrir, a descargar, sino que siempre podéis acceder al archivo final, porque lo vais a ver como una carpeta. O sea, podréis acceder al archivo final sin problemas y la NAS no se despista si le quito un archivo. Podéis decirle a la NAS, podéis establecer cuáles son las reglas entre la NAS y los ordenadores que usan la NAS como repositorio. Yo le puedo decir a la NAS que ella manda. Que en caso de duda la versión buena es la de la NAS. Vale. O puedo decirle que siempre guarde la última. O puedo decirle que me guarde versiones. ¿Y esto se lo dices al software de la NAS? Al software que utilizas para hacer la backup. copia. Vale. Porque no hablamos ya de un backup en el concepto clásico. Un backup en el concepto clásico es un archivo comprimido por espacio. No, estamos hablando de copia de archivos. Incluso de control de versiones. Digamos. Sí, estamos replicando un espacio. Tú en la NAS le dices, desde el software de la NAS le dices a tu ordenador, pues, oye, mira, esta y esta carpeta, quiero que me las repliques en la NAS. Y yo ahí tengo pues mis fotos. Y yo, por ejemplo, tengo todos los catálogos, todos, en una sola carpeta. Y esa está replicada. Si me pasa algo y pierdo el archivo, se va a descargar de la NAS. Si lo borro accidentalmente, se va a descargar de la NAS. Porque en esa carpeta lo que le digo es que no me deje borrar. O sea, que si borro, replique. Porque puedo haber borrado accidentalmente. Pero, por ejemplo, en las carpetas de fotos, si borro una foto desde el Lightroom porque no me vale, me la va a borrar también al repositorio. Porque solo quiero tener la última vez. Perdón. Entonces, otra pregunta. Pero eso cada uno establece las reglas como quiera. Claro, aquí hacemos algún trabajo también de diseño y cosas de estas. Yo puedo traer la NAS o puedo tenerla pues en remoto ¿En tu desde casa? mi casa. Entonces, cuando estemos haciendo trabajos de diseño para el hotel o para cualquier otra cosa, puedo volcar ese disco de 2 teras a la NAS para que vaya haciendo las copias. Claro. Está interesante. A ver, una de las cosas que, por ejemplo, en Mac es muy habitual es utilizar el Time Machine, ¿vale? Sí, pero a mí el no Time me Machine acaba es de un gustar, coñazo. sí. Es que incrementa las copias y aquello... Es muy rollo, ¿no? Pensar que vuestra NAS... A ver, todos seguro que usáis Dropbox o similar. Sí. Es un Dropbox. Olvidaros, tenéis una copia local y tenéis una copia en el servidor de Dropbox. Si os conectáis desde otro ordenador a esa carpeta, veis las mismas fotos. ¿Cuál es la diferencia entre Dropbox y un sistema NAS hecho por nosotros? O sea, que tenemos nosotros. Es que puedo tener la misma cuenta en todos los sitios que quiera. Dropbox me limita. Solo puedo tener un ordenador. ¿Por qué? Porque precisamente si no todo el mundo lo usaría como una NAS. Que tampoco, tampoco es una NAS. Es un almacén remoto. Nosotros lo utilizamos así con muchísimos ordenadores. Ese concepto es el concepto de almacén remoto. Pero de hecho es así, es tener un disco conectado a la red. Pero ¿cuál es la ventaja real? No solo es que es un repositorio donde yo puedo almacenar todas las fotos que quiera, sino que además puedo usarlas, verlas y hacer lo que quiera con ellas desde cualquier ubicación. O sea LAN o sea WAN. Da exactamente igual. Otra de las cosas buenas que tiene una NAS es de cara al trabajo profesional. Por ejemplo, yo no necesito utilizar Dropbox para darle archivos a un cliente.
puedo compartir cualquiera de las carpetas que yo quiera compartir con ese cliente. Sí, sí, con el enlace. Ponerle un tiempo determinado, igual que si fuera un WeTransfer. Me puedo, y él las ve, y además le puedo pasar y puede verlas vía web. Puede descargárselas, puede copiar, y además puedo ponerle contraseña, o sea, no es ningún problema. Ese hecho es muy interesante. Por ejemplo, aquí tenemos una, que es mi NAS. Estamos utilizando mi NAS para los vídeos. Sí, sí, el Cloud porque yo grabo un vídeo, lo pongo, está en esa carpeta, lo grabo directamente contra esa carpeta y no tengo que hacer un WeTransfer con Fran porque ya lo recibe inmediatamente aquí. Sí, sí, el Cloud Station, que es un software de Synology. Es un software de Synology en este caso. Que es un fabricante de NAS. Sí, ¿no? es un Dropbox que es mío en este caso. Pues mira, ahora que estamos en este punto, para no avanzar más o no sé si queda mucho más, a ver, también físicamente, ¿cómo es un NAS para el que no lo, o una NAS? A ver, una NAS no deja de ser un almacenamiento de disco o discos que además tienen una CPU propia que gestiona los envíos y las recepciones. Para que lo entendáis, es una carcasa. Es un ordenador que sirve a archivos. Ajá, que tiene una especie de carcasa más pequeñito que un ordenador de tamaño físico. Bueno, los hay grandecitos de narices. Bueno, depende de cuánto rack sea. Nosotros, es un enracado, ¿no? El que tiene pera que tengo yo es un 412 de Synology. Sí, es un modelo antiguo. Es un modelo de 4 bahías, o sea, puedes poner 4 discos. Bueno, no es lo mejor porque han salido modelos mucho mejores. Nosotros dejamos aquí en las notas del programa, digamos, el heredero de ese modelo. Pero ¿cuál es la ventaja que tiene? Por ejemplo, la ventaja de una NAS es que no solo tienes un puerto 1 gigabit, normalmente son duales, por si fallan, son doble tarjeta. ¿Eso qué quiere decir? Que si eso lo conectáis a un switch en vuestra casa o a un router, lo que tengáis, tenéis 2 canales libres a 1 gigabit. O sea, realmente puede estar sirviendo por los 2 canales de forma independiente. Eso os permite pues que si hay más de una persona conectada, ninguno tenga una bajada de rendimiento sustancial. Sí, ahora hablaremos del ocio con un NAS. ¿Vale? Tocamos alguna cosa. Otra de las cosas que es interesante tenerlo en una NAS es porque él gestiona su propia seguridad. Y podemos incluso gestionar los accesos a esas carpetas de una forma mucho más interesante que si lo hiciéramos con carpetas compartidas con nuestro ordenador, porque entonces estamos abriendo la puerta a nuestro ordenador, que no es algo muy recomendable, ¿eh? Entonces la NAS ya tiene una serie de mecanismos de control bastante más interesantes. Luego la NAS está pensado para no desconectarla nunca. Mi NAS lleva desde 2013, creo, años, yo también. o 12, ahora. Conectada, tiene unos ventiladores bastante está potentes, 24 horas al día encendida. Yo no la desconecto nunca. Te avisa cuando, de hecho, puedes configurarla que te mande un email si se apaga algún ventilador, si se apaga el NAS. A mí la NAS me notifica absolutamente todo porque yo lo he hecho así, incluso una conexión remota. Sí, se conecta a alguien que te avisa. Y ahora se conecta a alguien y yo en todo momento sé quién está conectado, qué están haciendo. Y yo puedo verlo todo. ¿Cuál es la ventaja de esto? A ver, no solo puedo compartir las fotografías con los clientes, sino que además puedo saber cuándo están conectados, cuándo se las bajan. Puedo también compartirlo a nivel de trabajo. Pues, por ejemplo, pues si un ayudante me quiere dejar fotos, me las puede dejar ahí y luego ya me la replica sola, no tengo que hacer nada. Si quiero enviarle, pues lo que decía, fotos a un evento, pues las tengo ahí. Si quiero tirar de esas fotos para internet, pues también las tengo ahí, porque las puedo ver. Una de las ventajas que tenga una propia CPU es que yo puedo establecer qué protocolos de comunicaciones tiene mi NAS. Yo a mi NAS puedo utilizar cualquiera de los protocolos de comunicación, como si quiero que mi NAS sea un servidor POP3 para enviar correo masivo. Sí, que es una podría hacerlo. O hacer mi servidor web ahí, podría hacerlo. ¿No es recomendable? No es recomendable. ¿Por qué no poner un servidor POP3? Porque probablemente te vean como spam, porque no está directamente ligado a un dominio específico, sino que solo es una dirección IP. Entonces, bueno, tiene ventajas. Y luego, ¿cómo lo hago público? Fuera, claro, puedo tener IP fija o no, pero yo fuera, la ventaja es que la mayoría de fabricantes de NAS te ofrecen un canal de routing precisamente para que lo encuentres, para que, claro, porque si no, no me iban a encontrar. Sí, esto salió en versiones posteriores del software, que yo cuando lo compré no estaba y había que hacerlo a través del DNS y tal. Sí, pero aquí bueno, no hace falta. No. O sea, la mayoría de proveedores de NAS te ofrecen un servicio que no deja de ser otra cosa que un DNS propio,
y es que simplemente tu dirección es un subdominio y es fácil encontrarte directamente. La NAS, bajo mi punto de vista, tiene muchas más ventajas para el trabajo en equipo que para el trabajo individual. Muchísimas más. ¿Por qué? Porque realmente si lo único que quieres es usarlo como repositorio de copias, es caro, porque son discos rápidos. No es bueno tener discos lentos. Sí, entonces hablemos ahora de precios. Este que habíamos puesto nosotros aquí, que está en Amazon, está en los 300... Está en los 300 la carcasa vacía. 324 Luego hay que meterle carcasa 4 vacía. discos. Si le metes 16 teras... 2 por 4, 8, 3 por... Te vas a 900, ¿no? Te vas a 999 euros. Y si euros. te vas a 32 teras, te vas a 1.600 euros. O sea, una NAS tampoco es que sea barata una en condiciones, digamos. Bueno, y esto ha bajado mucho de precio, ¿eh? O sea, ha bajado muchísimo de precio. A ver, Antes es eran más mucho barato. más caras. A ver, es mucho más barato que un ordenador con 32 teras No, de eso discos, seguro. ¿vale? Entonces, eso sí. ¿Qué pasa? Que Pero una NAS claro, no necesita una capacidad de proceso muy alta porque lo único que hace es gestión de ficheros. Efectivamente. Bueno, no, hace más cosas, ¿eh? Pero básicamente la CPU la necesita para gestionar ¿qué? Los accesos, porque además puedes gestionar los accesos, el cifrado, si hay cifrado, porque puedes tener conexión vía SSL o puedes tener una conexión cifrada, puedes tener también cifrados los archivos que hay dentro, puedes tener muchísimas cosas así. Es muy útil, por ejemplo, yo lo uso desde el móvil también. Yo tengo una serie de carpetas que veo desde el móvil, que son fotos pues que he hecho, entonces no tengo que estar pendiente de dónde está. Ya las tengo ahí. Otra de las cosas interesantes en este caso de trabajar con una NAS es decidir cuál es el sistema de archivo que voy a utilizar. Yo puedo utilizar la NAS y utilizar todos los discos de mi NAS, esos 4 discos, por ejemplo, que son 12, 16, 32, depende de lo que pongas. Puedo utilizar todos los discos como si fueran un disco único, ¿vale? Como si fuera un único disco virtual. Y puedo usar todos los discos o solo una parte de los discos. Y entonces ahí entramos en los que son las configuraciones RAID. Sí. ¿Vale? Que se habla mucho, pero creo que no está claro el tema este, ¿no? El más habitual en la gente cuando tiene esto es que se ponga 0+1, lo que se llama RAID 0+1, que es el mirror de toda la vida. Y es que yo tengo 4 discos, 2 es una unidad y los otros 2 es una réplica exacta de esa unidad. Es una réplica. Cada vez que yo grabo en un sitio se graban 2. ¿Eso tiene ventajas? Sí, tiene ventajas. La ventaja es que tengo una doble copia, pero la tengo en el mismo sitio. Si le pasa algo físicamente al equipo, no al disco, al equipo, no voy a poder leer eso. Porque en la estructura de archivos de las NAS no es una estructura de archivos tipo FAT32 sí, o tipo... no, normalmente cuando tú haces un RAID le estás dando una información de cómo se distribuyen las tablas de partición de una forma diferente. Y cada sistema suele tener un sistema propietario. ¿Se pueden recuperar? Se pueden recuperar, no pasa nada. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, pues hay mucha gente que intenta ahorrar espacio. Entonces, quiere tener un sistema de protección de fallos, porque el RAID no deja de ser un sistema de protección de fallos. Es que si me falla un disco, por ejemplo, si de estos 4 discos me falla uno, lo quito, pongo uno nuevo y se replica. Y lo hace solo. A eso se le llama hot spare, es que puedo sacarlo en caliente, no tengo ni que parar. Vale, esto es muy interesante en un CPD, en un centro de proceso de datos. Es muy interesante que sea hot spare, sí, pero claro, en una casa, sinceramente. No, apagas yo, de hecho, lo comentábamos antes fuera yo lo apago. De micro. Yo si tengo que cambiar un disco, lo apago. Hay que tener en cuenta que una NAS lleva discos mecánicos, a no ser que pongáis SSD. Esta unidad que ponemos aquí ya permite las SSD. Pero es igual, un SSD tiene también una vida en lectura-escritura menor que un disco físico. Un disco SSD no está pensado para darle una tralla del copón, está pensado para ir rápido, no para otra cosa. Entonces, pensar que un disco duro convencional tiene una vida útil en horas. Si lo dividís por tenerlo 24 horas al día, veréis que no es tanta.
O sea, hay O sea, que al ser final- conscientes de que al final fallan los discos. O sea, al final es lo mismo de siempre. Se dividen entre dos grupos los discos duros. Entre los que han fallado Y los que van a fallar. Y los que van a fallar. Exacto. O sea, un Siempre disco van a siempre fallar. va a fallar. Tarde o temprano fallará. ¿Vale? El problema Porque es que es el mismo número de mecánico. horas, cuidado, que a veces va de semanas o de días. O sea, si os falla un disco, cambiarlo ya. Porque a mí me ha Sí, pasado. puede aguantar. A mí me ha pasado. A ver, el primer fallo que suelen tener los discos es que empieza a fallar el sistema Smart. Sí. Y el siguiente fallo es que probablemente ya sea un fallo físico y empieces a perder archivos. A cascar en cascada, ¿eh? O sea, Sí, a sí. romperse Pierdes en cascada archivos los de una discos, forma ¿eh? muy rápida. Entonces, hostia, cuidado Entonces, con eso, que si falla uno, cámbialo, pero en el acto. Porque te van a Cuando- empezar a fallar el resto. Los diferentes tipos de configuración de RAID, porque luego tenéis RAID 1, RAID 3, RAID 5, hay muchos tipos de configuración. Ojo, hay unos tipos de configuración, no vamos a entrar en ese tema, tranquilos, no os voy a calentar la cabeza. Hay unos que son mucho más óptimos para accesos de lectura y hay unos que son más óptimos para accesos de escritura. Si vuestro sistema es de escritura muy rápida, si ponéis un RAID 0+1, que es un mirror, va a tardar mucho, porque cada vez tiene que copiarlo en dos sitios. Y es una sola CPU enviando el archivo a dos partes en un solo bus. El bus es único. Entonces, es lento como sistema. Es muy seguro, pero muy lento. Y si ponéis un RAID 5, por ejemplo, es más rápido, pero es más inseguro. Entonces, hay que tener en cuenta cuál es el porcentaje de recuperación que te garantiza cada uno de ellos. Claro, que no es una copia como No. te venden, que vamos, que esto es infalible. No es infalible, porque, a ver, un RAID 5, vamos a hacerlo fácil, no es así, ¿eh? No es así, insisto, ¿vale? Imaginaros que tenéis 5 discos y hacéis un RAID 5. Eso quiere decir que uno de los discos es el disco de copia, pero hay información en 4. Que reparte y entonces si casca uno, En teoría, si casca, porcentualmente, lo máximo que puedo perder es un 20%. pero no es así. No, si es así. Vale. Es Vale. lo máximo que podría llegar a perder Ajá. es la información de un disco. No, porque tengo información de 4. Vale. ¿Vale? Entonces puedo perder mucho más. O no puedo perder nada, porque resulta que el fallo se ha producido en zonas En que un no sitio- tienen nada. Vale. Vale. Esto es lo que me pasó. Quito ese disco, o cualquiera de los discos que han fallado, y se replica. No pasa nada y se vuelve a quedar todo bien. ¿Esto es útil? Sí, pero al final, si quieres una seguridad extrema, vas a tener que hacer una Otra cosa copia. todavía más divertida. Y es, vas a tener una NAS que se replica contra otra NAS. Sí. ¿Vale? Eso es el sistema más seguro. O sea que al final no tienes tú el tema del RAID y eso no has optado porque no lo tienes Yo no físico y tienes he más. optado porque yo tengo un problema de espacio. Claro. Yo necesito mucho espacio. Sería una Entonces, locura yo ya tener- tengo las cosas duplicadas. Si a mí me falla el disco de copia, tengo el original. Y si me falla el original, tengo el disco de copia. Sí. Las probabilidades de que me fallen los dos a la vez No, son casi es- nulas. Sí. Son casi nulas, ¿por qué? Porque la NAS está constantemente y mis discos de trabajo no. Mis discos de trabajo tienen una vida útil más larga. Más larga que la NAS. Sí. ¿Qué pasa? Cuando tú estás en el mundo de PC, una NAS te puede salvar el culo. Porque tienes un límite de conexiones USB y llega un momento que no te caben más. O sea, puedes tener muchos discos, pero en línea llega un momento que no le vas a poner 20 tarjetas USB porque el bus USB es el mismo para todas. ¿Qué quiere decir? Que llegará un momento que si los tienes todos conectados, aunque solo sea por consumo, la fuente de alimentación no aguantará. Eso por un lado. Luego, por otro lado, claro, porque no puede estar sirviendo a cada puerto USB 5 voltios constantemente a todos a la vez, porque tarde o temprano no puede. Eso es un lado. Por eso las controladoras de las NAS son diferentes, precisamente para poder ofrecer a los 4 discos la misma cantidad y todo. Vale. Eso por un lado. Entonces, en el mundo Windows, la solución de la NAS es muy eficaz precisamente por eso. Porque al final tenerlo todo en el ordenador en línea, cuando lo puedes tener en la NAS, pues bueno, sale más barato tenerlo en la NAS a la larga. Una NAS la puedes apagar, no pasa nada. Solo que yo la tengo encendida porque me conecto desde fuera. Y otra de las ventajas, a ver, al que le preocupe el 24/7 de la NAS a todas horas, no hace falta. Todas las NAS tienen un sistema de arranque. Si yo, por ejemplo, me conecto, yo lo tengo apagado en casa, me conecto en remoto, lo único que está encendido de mi NAS es la controladora de red, la tarjeta. Si yo me conecto, se encarga de activarlo. Entonces se enciende. Y al cabo de un minuto Te lo vuelve ya a- está, en línea. Cuando lleva
le puedes decir, cuando estés 2 horas inactivo, desconéctate, y se desconectará. Así tendréis más vida útil de la NAS. Otra ventaja de la NAS es que podéis hacer streaming. Podéis servir vídeos. Esa es la parte lúdico-festiva, si queréis, por un lado. Y por otro lado, pues oye, si resulta que vosotros sois fotógrafos de bodas que además hacéis vídeo, empezar a almacenar en YouTube es un riesgo, porque en YouTube la gente se lo puede descargar, no tenéis tanto control sobre esto. Pero, por ejemplo, si lo tenéis en la vuestra, sí, porque tenéis vuestro propio sistema de streaming, con lo que se lo ponéis un poco más difícil a la gente, o más fácil, porque accede solo a vuestra NAS, no depende del tráfico que tenga YouTube en ese momento, ¿no? Sino el que tengamos en la red. A YouTube no hay problemas por tráfico porque está sobredimensionado. Es una pasada. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Es que la verdad es que las opciones de una NAS son muchas. Decía que en Windows como sistema de archivo, podéis tener incluso software, y además la mayoría de software de las NAS para gestionar son gratuitos, por no decir todos. Bueno, todo el software que tiene la NAS, una de las ventajas es que es un ordenador y dentro podéis instalar aplicaciones pensadas para NAS. Decía al principio, hace un momento, que en Windows es una solución muy interesante de archivo, aunque sea más lento. Ojo que las diferencias entre USB 2 y lo que nos da 1 gigabit tampoco son tantas, o sea que no hay una diferencia del copón. Por el tamaño del archivo. No, pero no hay diferencia, o sea, la diferencia es relativamente baja. Si lo comparamos con USB 1, una NAS gigabit va más rápido. Y hasta hace 4 días estábamos trabajando con eso y nadie se quejaba, ¿no? También los archivos ahora son más grandes. Evidentemente una NAS no es buena para trabajar con vídeo y utilizarla como archivo, porque es lento. De hecho, en este modelo pero en fotografía que sirve el 4K y tal, y yo os diría que, pero en fotografía sí, y es muy útil por eso. Otra de las cosas que os decía es que en Windows es una de las formas en las que podemos ampliar nuestros límites de almacenamiento en línea. En Mac tenemos otra cosa, que podemos tener discos Thunderbolt. Podemos tener hasta 6 conectados en paralelo por un solo canal Thunderbolt. Entonces se pueden ir conectando un disco a otro, un disco a otro, un disco a otro, un disco a otro. Que eso no lo aprecias hasta que no lo ves. Y esto, cuando lo tienes, te das cuenta de que tener discos Thunderbolt a la velocidad de acceso, que estamos hablando de 20 a 40 gigabits, o sea, es 20 veces más rápido. Es mucho más rápido que un USB 3. Entonces te das cuenta de que realmente es así. Pero claro, al final el cuello de botella, ¿dónde está? En el disco. Si tú tienes una red muy rápida o tienes una conexión muy rápida, si el disco no te da, no te da. Tú puedes tener 20 gigabits, pero no hay discos de 20. Tendrías que irte a discos SSD, y los discos SSD te dan 500, 1000. No te dan esa cantidad, ¿no? Entonces, pensarlo como opción extra es muy importante, o es muy interesante para el que necesita trabajar, por un lado, con equipos de trabajo distribuidos. Imaginaros que sois varios fotógrafos y trabajáis en diferentes ciudades y queréis tener un repositorio común. Ideal tener una NAS, es ideal, porque todo el mundo ve todo. Si queréis trabajar en un estudio donde sois más de un fotógrafo, también, porque es un sitio donde vais a almacenar de servidor todos. Pequeñito, pero que no es pequeñito, que tienes. No, exacto. Es donde vais a almacenar todos los trabajos para tenerlos en un sitio protegido. Podéis tener además la NAS solo en LAN, o sea, no tenga acceso externo, con lo que tenéis un plus de seguridad en el caso de que no queráis que nadie entre. Yo, por ejemplo, en mi NAS tengo lo que comparto y lo que no, o sea, mis copias de seguridad puedo verlas o no verlas en función, con lo que tengo una seguridad añadida ahí. Así que para ese tipo de cosas es muy interesante. Todos los que queráis compartir trabajo con terceros también es interesante, porque no dependéis de pagar cuotas, de estar pagando una cuota pues para tener un Dropbox muy grande, o para tener un iCloud muy grande, o para tener lo que queráis. Que al final parece que no, pero el límite, un montón de años Dropbox y el límite lo marcáis vosotros. Si tenéis, imaginaros que tenéis 16 teras, pues si dedicáis 1 tera, a compartir archivos, 1 tera, pues bueno, pensar que os cuesta en Dropbox al mes, que por poco es pasta, al final es pasta. Entonces esa es otra opción. En 3 años has amortizado un NAS, sí, puedes amortizar un NAS relativamente rápido si lo utilizas mucho para compartir archivos. Y
Y bueno, creo, a ver, yo un opté montón por de esa cosas más, solución pero bueno. precisamente porque éramos dos trabajando. Y queríamos tener No, espera, que, a los ver, dos tú te compras trabajando el disco duro, y 100 poder acceder euros, los dos a las mismas 70 fotos. euros, 150 euros, el mejor del mercado, de 2 teras, de 3 teras. Hostia, tienes 12, tienes 16 teras en un momento, a un precio que vete a buscar los discos duros de tienda, ¿eh? ¿Por qué te venden en la NAS sin discos? Porque puedes poner el disco que quieras. En teoría, deberías poner discos que estén preparados para la NAS Sí, por que un son tema de rojos, durabilidad. que son rojos, Bueno, virarlos. eso depende del fabricante. Sí, el Western Digital me parece... no me acuerdo si Depende lo del estoy fabricante, diciendo bien. pero normalmente Pero son son especiales, discos... para NAS. No, puedes servir cualquier disco Sí, lo sé, SATA. pero que cascan los otros, ¿eh? O cascan... A ver, cascan por vida útil. Vale. Siempre. O sea, si tienen 10.000 horas, 10.000 horas. Pero Vale. probablemente los que os recomienden son de 20, 30, 40.000 horas. Son discos que aguantan Vale. mucho más. Entonces, si empezáis a dividir, os daréis cuenta de cuánto os dura. Ojo, eso si los tenéis 24 horas al día. Pero una de las cosas buenas que tiene la NAS es que podéis establecer esos protocolos. Podéis hacer diferentes protocolos. Que se conecte cada día de 8 de la mañana a 8 de la noche y luego se apague. ¿Vale? Que se encienda cuando alguien pida algo. Sea nosotros, sea el cliente, sea quien sea. Se encienda. Pero ojo, tarda en arrancar. Sí, sí tarda. Tarda bastante. Tarda un rato, sí. La nuestra es más antigua y tarda mucho más. Las nuevas son más rápidas. 3-4 minutos. Si son SSD los discos que hay dentro, tardan mucho más. ¿Cuántas horas dice ahí? Mira, lo estaba sacando, no lo sé, no lo he mirado, pero... Mira, ves, por ejemplo, Este estamos es el hablando de Western que es un Digital. SATA de 6 gigabits Sí. de acceso a discos, son discos de 4 de teras. 4 teras a 124 euros. Claro, si buscas esto en uno externo y tal, SSD... Bueno, es que bueno, no... Bueno, es un disco SATA al final. No dice las horas, a ver... No, suele decirlo el fabricante, ¿eh? Casi nunca te lo dice. aquí. Tienes que ir. Vale, otra de las cosas importantes, a ver, vamos a trabajar, por ejemplo, con una NAS. Vamos a trabajar con una NAS que tiene un rendimiento medio. Ahí poner discos de 7.200 revoluciones o de 10.000 o de 5.400 se va a notar poco porque el cuello de botella es el ancho de banda que tenemos en la NAS, ¿vale? Que es la conexión Ethernet que tengamos. Es interesante darle una vuelta porque realmente tiene muchas más ventajas de las que aparentemente nos planteamos a un precio. A ver, es una forma de decir, mira, imaginaros que tenéis 20 discos externos. No, 20 igual es demasiado. Tenéis 5 discos externos. Y cada vez que queréis buscar algo, tenéis que ver en qué disco está. Vale, pues si esos 5 discos externos los tenéis en la NAS, lo tenéis todo junto. Nos ha pasado a todos un Porque montón de imaginaros veces. que tenéis un repositorio de 16 terabytes como si fuera un único disco duro, donde buscar algo es fácil. Además tienen sus propios sistemas de indexación. Si yo quiero buscar un archivo, puedo buscarlo directamente. Sí. Y esos sistemas además están linkados, o sea, tienen, por decirlo de alguna forma, tienen soporte con los sistemas de búsqueda que tenga Mac o que tenga PC. Sí, de eso se indexa. Cuando Además, pones tiene el una Mac y ventaja. tal, empieza a Es un indexarse. dispositivo que no está supeditado al sistema operativo. Sí, Con lo que sí, lo puedes arrancar desde puedo cualquier sitio. acceder a esos archivos desde Mac, desde PC, sin ningún problema. Sí. Eso te choca un poco al principio, no lo acabas de entender y tal. Y Porque claro, es un sistema enseguida- propietario. Sí. Casi todas las NAS tienen sistemas propietarios. Sí, a ver, aquí conocemos nosotros el Synology, la marca Synology, que es lo que tenemos, pero QNAP también es bastante famosa, aunque yo no lo he Hay probado. muchas marcas. Pero bueno, sí que hay en los muchas. CPDs no hay ninguna de estas, son otras marcas. Bueno, yo diría que es un buen repaso pero del tema del NAS. Cualquier pregunta, cualquier aclaración o consulta, hacernosla llegar. Además, y hay una cosa muy profundizamos. chula que tienen todas las NAS y que os lo adelanto, es que suelen tener conexiones externas, ¿vale? Una de las ventajas que tiene esas conexiones externas que es que imaginaros, por lo que sea, tenéis una información en un disco externo, ¿vale? En un disco USB normal, externo. Y queréis compartirla en la NAS. Solo tenéis que conectarla a los puertos USB que tiene y a partir de ese momento, aunque sea un sistema de archivos diferente, es parte de la NAS. O sea, esos archivos se consultan a través de la NAS como una unidad externa. Es verdad. Y podéis hacer que cuando conectéis la unidad se replique la unidad contra la NAS. Eso se puede programar. Yo puedo decirle, oye, cada vez que te enchufe un disco, cógeme todo lo que hay en el disco y me lo vuelcas. ¿Vale? ¿Dónde? Donde yo ya le haya dicho.
Esto, si os acordáis, hace unos años salieron unos discos que tú metías la tarjeta y te la copiaba y te la formateaba y podías seguir disparando, ¿no? Pues esto lo podéis hacer de una forma más o menos automatizada. Eso, por ejemplo, es muy útil para las bodas. Alguien de una boda llega, conecta el disco, vuelca y ya todo el mundo ve esas fotos. En las bodas lo veo muy interesante porque solo por el hecho de colgar ya puedo trabajar desde casa o desde el estudio, o pueden trabajar dos, o bueno, es una forma de distribuir el trabajo de una forma más ágil. Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos hemos alargado un poquito, yo pensaba que no daba para, pero sí da y más que podría dar. Yo creo que lo tocamos en alguna ocasión en algún programa, pero bueno, sí, creo que bueno, un repaso más exhaustivo. Básicamente es eso, es dentro de lo que es el flujo de trabajo en Lightroom, cómo funciona. La NAS juega un papel importante porque al final todos mis catálogos están en la NAS y todas mis fotos están en la NAS. Entonces yo tengo la garantía de que si pierdo un disco local porque se cae, porque le pasa cualquier cosa, porque me lo llevo y lo pierdo, puedo recuperar todo lo que tenía en ese disco porque tengo una réplica en la NAS. Es más, toda la información vital de los Macs está en la NAS, configuraciones y tal. Entonces si pierdo cualquier cosa siempre puedo recuperar. Bueno, son formas de verlo. Por ejemplo, mira, os pongo un ejemplo de las cosas que tengo así. Tengo, por ejemplo, las configuraciones de la tableta gráfica en una carpeta en la NAS que se replica con la carpeta local que tiene las configuraciones. Entonces, yo hago un cambio en la configuración de la tableta gráfica en el iMac, cojo el portátil, cojo la tarjeta, no me he acordado de copiarla, la configuración, y he cambiado algo y no me acordaba, porque es que es imposible acordarse de todo lo que tienes que replicar en otro ordenador. Entonces cojo, la pongo, y cuando la pongo, nada más que me conecte a internet ya se va a replicar y voy a tener la configuración. Entonces, cuando estoy conectado en red es inmediato, no me doy ni cuenta. O sea, enciendo el ordenador y ya se ha replicado. Entonces, ese tipo de cosas, tú cuando le dices a los softwares que tiene la NAS, le dices, oye, replícame esta carpeta, ya lo hace. Él se da cuenta. Si yo ahora me voy al portátil y cambio otra cosa de la tableta porque me apetece cambiarla, cuando vuelva al iMac tengo ese cambio. Ese tipo de cosas son muy útiles, sobre todo si trabajamos con dos equipos o trabajamos dos personas. Muy bien, pero otra cosa que tengo, perdona, sí, son todos los presets y todos los pinceles del Lightroom. Sí. Y la exportación de las acciones de Photoshop. Entonces, tengo dos entornos que son muy diferentes, pero que están igual. Claro. Es otra forma. Muy bien. ¿Vale? Pues ahora sí, cualquier pregunta, aclaración que tengáis sobre este tema. No tenemos ninguna comisión con Synologic, ¿eh? No. Que lo sepáis. No, por ahora con nada. A ver, hemos mencionado Synology porque es el que tenemos los dos. Sí, es por lo que conocemos. El QNAP habla bastante bien también, ¿eh? Lo que pasa es que yo los software y tal es que no los he podido... Va bien. Yo solo tuve un problema hace un año y pico, pero la verdad es que el problema fue culpa mía. Culpa mía. ¿Y cuál fue la ventaja? Son equipos que hay que saber algo, para tenerlos configurados. No, son bastante facilones, ¿eh? Lo sé porque ya lo configuré, pero ostras. No, son bastante facilones. ¿Tienes algún problema para...? Y yo creo que cada vez son más facilones. Pero además la respuesta del servicio técnico fue más rápida que yo. Yo decidí reiniciarlo entero y al cabo de... Y borrar todo lo que había para volverlo a hacer. También. Y al cabo de media hora me llega el correo y me dice cómo recuperarlo. Hijos de puta, han ido demasiado rápido, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el tema? Sí, el servicio técnico es bueno, es eficaz. Al menos eso que no le debía ir. Seguramente, ¿qué me pasó? A ver, me pasó que hubo un corte de tensión. Es que a mí me pasó lo mismo. Hubo un corte de tensión y entonces la tabla de partición se corrompe. Pero bueno, eso puede pasar porque puede pasar en cualquier disco. Y entonces se lo envié a Synology lo que me había pasado y me dijeron cómo reactivarla. O sea, cómo reactivar la copia. Porque siempre hace una copia de su partición. De la partición, ¿vale? Tiene una a RAM. Me pasó también, y tiene una ROM regrabable, pues donde él se guarda información de la configuración de los programas y la gestión del sistema. Vale. Y luego además te puedes hacer una copia. O sea que está muy bien, está muy bien. Bueno, pues nada, recomendadísimo el sistema este de archivos de la NAS.
Si os ponéis la NAS, que tiene 2 puertos, los 2 al router. No 1, 2. Seguro. Pues mira, Los 2. ¿Por qué? Bueno, y que el router que tengáis sea gigabit, porque si no os va a ir más lento que una castaña. Y que vuestros ordenadores tengan tarjeta gigabit, si no también va a ser lento. Luego, tener en cuenta esos detalles. Si ponéis los 2, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que hay 2 puertos abiertos. A veces que os puede fallar, que puede fallar un puerto, porque una tarjeta pues se bloquea o lo que sea, pues la otra está activa. Así que, bueno. Muy bien, Pera, pues nada, lo dicho, muchas gracias. Cualquier consulta o aclaración nos la hacéis llegar. Ha sido una explicación de lo que es una NAS muy poco técnica, ¿eh? Bueno, por lo menos se entiende, ¿no, hombre? Pero bueno. Si alguien quiere información técnica, la podemos explicar. Muy bien, pues nada, como os digo siempre, si os gusta nuestro contenido y queréis ayudarnos a difundirlo, pues qué mejor que un comentario y un me gusta en iVoox o un comentario de 5 estrellas o una reseña de 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias por estar ahí y hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente.